Podría interesarte motores de combustión interna. Sí, motores de combustión interna. Este libro nos dice lo siguiente. Los motores de combustión interna empleados en los vehículos trabajan aprovechando el calor o la energía térmica que genera la gasolina o el petróleo al quemarse en presencia del oxígeno de la atmósfera. Los motores diésel funcionan con gas oil. Este se obtiene del petróleo crudo, el cual es una mezcla de hidrocarburos como benzina, pentano, hexano, tolueno, propano, etc. El poder calorífico de un combustible se expresa en BTU. Son siglas de British Thermical Unit. Un BTU es la unidad de calor necesario para aumentar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua. El contenido energético del gas oil es mayor en un 8% que el mismo volumen de gasolina. Esta ventaja se acentúa más debido a que el motor diésel tiene una mayor relación de compresión en sus cilindros en comparación con el motor de explosión. Existen 3 tipos de combustibles designados con los grados 1D, 2D y 4D. El grado 1D es el más refinado y volátil y se emplea en los motores que necesitan cambios frecuentes de carga y de velocidad. El grado 2D es comúnmente utilizado en los motores diésel de los vehículos. Este es de baja volatilidad y proporciona la mayor economía de combustible. El grado 4D se emplea en motores de baja y media velocidad. Ahora vamos a analizar lo leído. Y no es necesario, no es necesario que sepas algo de motores para entender una lectura. No es necesario que sepas nada, solo comprender. Y acá te hablan de los motores de combustión interna empleados en los vehículos, ¿ya? Esto te da a entender que hay motores de combustión interna empleados para otras cosas, pero acá solamente te están hablando o te están diciendo sobre los motores de combustión interna empleados en los vehículos. Sí, esos vehículos, esos autos, esos tractos, esos camiones, ellos emplean motores de combustión interna, ¿ya? Y el primer párrafo te dice que trabajan aprovechando el calor o la energía térmica, ¿ya? Ese calor, esa energía térmica es generada por la gasolina o el petróleo al quemarse en presencia del oxígeno del aire de la atmósfera. Por eso es importante y por eso la finalidad del sistema de alimentación de combustible en un motor, ya sea motor de explosión o motor diésel, ¿ya? Esos 2 motores son motores de combustión interna.
que se emplea en los vehículos. Uno es motor de encendido por compresión y el otro es motor de encendido por chispa. Los dos son motores de combustión interna. Estos motores trabajan aprovechando el calor o la energía térmica que genera la gasolina para el caso de los motores de explosión o el petróleo para el caso de los motores diésel. Pero acá viene algo importante. Ese calor que genera la gasolina solo es al quemarse en presencia del oxígeno del aire de la atmósfera. Por eso la finalidad del sistema de alimentación es ingresar al cilindro, si es un motor de explosión, una mezcla. ¿De qué? Compuesta por aire y gasolina, para así poder aprovechar ese calor que genera la gasolina al mezclarse al quemarse con el oxígeno de ese aire. Y para el motor diésel, su finalidad del sistema de alimentación es primero ingresar una carga del aire y luego inyectar un chorro de petróleo pulverizado. Y para adelantarles algo, primero tiene que hacerse así porque es un motor encendido por compresión. Al ingresar primero el aire al cilindro, una carga del aire al cilindro, dentro del cilindro hay un pistón, así como esas agujas, esas inyecciones, es un cilindro y un pistón, consta de un cilindro y un pistón. Así igual, de esa manera hay en el motor un cilindro y un pistón. Al cargar ese cilindro de aire, en el caso de los motores diésel, una carga del aire. Luego el pistón va a subir comprimiendo esa carga del aire. Y ahí las válvulas están cerradas. Todo está cerrado para que ese pistón pueda comprimir ese aire. Ese aire lo comprime alrededor de su 15ª o 20ª parte. Al comprimir ese aire se genera una presión alta y a la vez temperaturas también altas, alrededor de 400 o 500 grados centígrados, muy altas. Es ahí cuando se inyecta un chorro de petróleo pulverizado. Evidentemente tiene que ir a más presión de lo que está dentro en el cilindro para que pueda ingresar al cilindro. Y como esa temperatura es muy elevada, ahí va a ser que el petróleo, en presencia del oxígeno de ese aire cargado que está comprimido, por eso es encendido por compresión, explote y como se podría decir, se vea la energía térmica de ese combustible en presencia del oxígeno del aire y aproveche esa energía. Más o menos puedes entenderlo así, ¿ya? Los motores de combustión interna empleados en los vehículos trabajan aprovechando el calor o la energía térmica que genera la gasolina o el petróleo
al quemarse en presencia del oxígeno de la atmósfera. Eso es lo que nos dice el primer párrafo de lo leído en este video. Los motores diésel funcionan con gas oil. Gas oil es el nombre del combustible que se le proporciona a un motor diésel, gas oil. También se le llama petróleo. Este se obtiene del petróleo crudo, por eso le llaman petróleo, el cual es una mezcla de hidrocarburos como benzina, pentano, hexano, tolueno, propano, etc. Nos da a entender que además de la benzina, el pentano, hexano, tolueno, propano, existen más hidrocarburos para formar el gas oil. En el tercer párrafo, el poder calorífico de un combustible se expresa en BTU. BTU es una unidad, así como la unidad del metro para medir longitudes. Acá, para medir poder calorífico de un combustible, se expresa en BTU, se mide en BTU. Y un BTU es la cantidad de calor necesario para aumentar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua. BTU, British Thermical Unit. Esas son las siglas de esa unidad. En el cuarto párrafo dice: el contenido energético del gas oil es mayor en un 8% que el mismo volumen de gasolina. El contenido energético, o sea, quiere decir que tiene más energía. La energía se mide en joules, más contenido energético que el mismo volumen de gasolina. Esta ventaja se acentúa más, que el 8% debido a que el motor diésel tiene una mayor relación de compresión en sus cilindros en comparación con el motor de explosión. Relación de compresión en sus cilindros. Ese es un término que tienes que tener muy en cuenta. Relación de compresión es cuando es el volumen que forma dentro del pistón, dentro del cilindro del motor, el pistón, antes de ir comprimiendo, en relación con cuando el pistón ya comprimió todo ese espacio. Esa es la relación de compresión, más o menos. ¿Ya? Pero tienes que buscarlo y tenerlo bien presente, que es la relación de compresión en un motor. Listo. Y lo demás es dato, información que lo puedes entender. Dice que existen 3 tipos de combustible designados por los grados 1D, 2D y 4D. Solamente eso te dicen. No te dicen más. Solamente dicen que existen 3 tipos de combustible designados con los grados 1D, 2D y 4D. El grado 1D dice que es el más refinado y volátil y se emplea en los motores que necesitan cambios frecuentes de carga y de velocidad. El grado 2D dice que es comúnmente utilizado en los motores diésel de los vehículos. Este es de baja volatilidad y proporciona la mejor economía de combustible. Acá se puede sugerir que el grado 2D es para el combustible
llamado petróleo, el combustible gas oil, porque acá te dice que es comúnmente utilizado en los motores diésel. Y el grado 4D dice que se emplea en motores de baja y media velocidad. Eso es lo que nos dijo este libro sobre los motores de combustión interna.